Pues buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con Sí, ustedes esta tarde. Me alegra muchísimo estar compartiendo el espacio con esas personas maravillosas que están envueltas en el movimiento cooperativista aquí en el noroeste. Este es el segundo año que hacemos esta conferencia de Cooperate Connecticut. Es un trabajo enorme que ha puesto compañeros como Barún, a todos los miembros de la mesa directiva de Cooperate Connecticut para poder que tengamos este hermoso espacio, para poder tener la interpretación, para poder tener la deliciosa comida que por cierto no cociné solo yo, la cocinaron mis compañeras de Tortillería Semilla, Ana Araujo, que no está presente hoy, y mi compañera Elizabeth, que anda por ahí a la vuelta. Y pues eso pues les habla un poquito de la cooperativa en la que yo formo parte, Tortillería Semilla, hacemos comida. Y para mí pues es muy importante este panel en el cual vamos a conversar un poco sobre la importancia de las cooperativas en las comunidades inmigrantes. Porque en este país en el cual nosotros hemos estado históricamente en posiciones oprimidas y en trabajos donde pues se toma nuestra labor, pero no se recompensa ese labor, las cooperativas, en mi opinión, son una manera de combatir esto. Y yo tengo pues mi historia con las cooperativas, pero antes de compartir sobre la mía, me gustaría escuchar pues de las compañeras y los compañeros que están presentes hoy. Me gustaría pues que me cuenten un poco. ¿Cuál es su historia con las cooperativas? ¿Cómo te enteraste de ellas? ¿Cómo aprendiste de ellas? ¿Y cómo es que creció su interés, ¿no? En las cooperativas. ¿Cómo se desarrolló esto en su vida de ustedes? Me gustaría escuchar, pues así como vamos en línea, si les parece. Bueno, ahí está. Pues buenas tardes. Es para mí un gran honor que me hayan invitado a este panel. Realmente, para mí es una gran oportunidad poder compartir, poder hablar un poco de cómo la cultura cooperativista llegó a mi vida. Y y bueno, también como persona migrando, ¿no? Creo que yo crecí en la cultura cooperativa, en una familia que hacía cooperativismo y no lo nombraba de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, yo soy del sur de México, de un estado que se llama Oaxaca. Mi abuela migró de la Sierra Norte y ella nos educó, ¿no? En una familia de mujeres con esta visión de servicio. Siempre nos dijo, todo lo que tú aprendas debe de servir para la comunidad, no es algo para ti nada más. Entonces, y siempre dijo, ningún conocimiento estorba, aprende y sirve, ¿no? Entonces crecimos con esa visión de ella, pero ella pues venía de una comunidad en la que se vive de esa forma. Entonces, este estado de Oaxaca del que les estoy contando tiene 570 municipios, los cuales 417 se rigen por gobierno indígena. ¿Qué significa esto? Que comunidades, pueblos enteros de 300 a 500 habitantes se gobiernan con este modelo que los estudiosos indígenas oaxaqueños le han llamado comunitarismo, le han llamado gobierno indígena, le han llamado mal llamado usos y costumbres, se le ha llamado de diferentes formas, ¿no? Incluso si tratamos de compararlo con otras filosofías en el mundo, algunos hablan de que los pueblos indígenas son anarquistas, pero no es cierto. Los anarquistas aprendieron de los indígenas que eran comunitaristas. Y no lo digo yo, lo dice la historia. Flores Magón tuvo interacción con anarquistas del otro lado del mundo y hubo una interacción histórica donde ellos aprendieron qué es lo que hacían estas personas en sus comunidades. Pero lo interesante no es de dónde viene, porque hay estudios también que dicen de dónde viene, ¿no? Que si es de los gobiernos, de cuando llegan los españoles, que se crearon los municipios, que el modelo de gobierno. Para mí lo interesante de todo esto es cómo permanece, cómo ha permanecido a lo largo de todos estos años, desde la llegada de los españoles a México, al sur de América, y prevalece hasta nuestros días. Entonces, ¿por qué a mí me parece interesante traer esto aquí el día de hoy a Connecticut?
¿no? Primero, para hacer una invitación a romper nuestra capacidad de imaginar, que primero derribemos las barreras de nuestras mentes. Cuando nosotros estamos imaginando y soñando crear una cooperativa, podamos saber, conocer y escuchar qué es lo que está pasando en el mundo. Yo hablo de Oaxaca porque esa es mi experiencia, pero seguramente en otras partes del mundo hay otros procesos también de comunitarismo que son muy interesantes, que no son una ideología, son un modo de vida, son un estilo de vida que ha prevalecido por años. Los invito a que se imaginen estas comunidades gobernándose en asamblea, con voto a mano alzada, tomando decisiones muy importantes, defendiendo la vida, defendiendo la tierra, defendiendo el agua y organizándose de esa manera orgánica. Ahora, si eso ya nos resulta impresionante, pues les quiero hablar de cómo yo conocí la forma de las empresas comunitarias. No solamente el pueblo donde viene mi abuela es una región que se llama la Sierra Norte. Es conocida por el nombre de los pueblos mancomunados. ¿Qué quiere decir los pueblos mancomunados? El mancomún quiere decir que es administrar los bienes en común. Se han creado empresas porque ahí hay empresas comunitarias, les decimos, que traducido aquí sería lo que conocemos como cooperativas. Entonces, estas empresas comunitarias producen cada año, dan empleo a cada persona de la comunidad. No importa si ha estudiado, si es ingeniero o no, aprende dentro de la empresa. Empieza a conocer cómo funciona la empresa, aprende lo que necesita para ser parte y para que funcione. ¿Para qué sirve esto? Para prevenir o evitar la migración, para fomentar el arraigo de las personas en la comunidad. Entonces, las personas pues tienen ahí un ingreso y tienen también ahí aprendizaje, hacen una vida alrededor de su colaboración dentro de las empresas comunitarias. ¿Qué es lo que pasa al final del año? Pues se expone en asamblea amplia cómo le fue a la empresa comunitaria en todo el año y entonces se hace la repartición de utilidades con los miembros de las empresas comunitarias y al final del año también se decide para qué se van a dedicar esos recursos. Entonces el pueblo vota y dice, ¿qué necesita la comunidad? Necesitamos mejorar el abastecimiento de agua, necesitamos, no sé, paneles solares, necesitamos fortalecer a otra de las empresas que necesita. Entonces todo el pueblo vota por qué se hace con las utilidades de la empresa comunitaria. Entonces tenemos presas, aserraderos, hay gasolinerías, hay envasadoras y purificadoras de agua, hay ecoturismo, mucho ecoturismo. Los pueblos mancomunados, si lo ponemos en Google, le va a mostrar el ecoturismo, pero hay mucho más que eso. Hay empresas de mujeres que hacen mermeladas, que las empacan, hay empresas de mujeres que se dedican al arte, a hacer la ropa y diferentes cosas. Pero bueno, para mí esta introducción es para decir de dónde vengo. Eso era a lo que yo estaba acostumbrada a ver en Oaxaca. Esa organización de gente haciendo y creando cosas increíbles. Entonces, ahora, como Denise, aquí en Connecticut, inmigrante, me empecé a dar cuenta que eso no era común. Me empecé a dar cuenta que eso era especial. Me empecé a dar cuenta que eso le sorprendía a la gente aquí, ¿no? Y entonces pienso que es una gran motivación voltear y ver lo que otras personas están haciendo para que podamos romper esas barreras, esas fronteras de nuestra imaginación y podamos decir, claro, existen estos sistemas de gobierno, existen estas formas de administración, existen estas formas de colaboración, existen estos corazones que quieren trabajar juntos. Porque no solo es eso, este capitalismo nos enferma de envidia, nos enferma de ego, nos enferma de querer ser protagonistas. Y a veces, personalmente, he perdido la esperanza, decir, no, ya no hay gente que quiera colaborar. Pero volteo y digo, sí, lo último que hay que perder aquí es la esperanza y decir, claro, hay que encontrar a la gente correcta, hay que voltear a ver a la gente correcta para que nos inspire,
para que aprendamos, ¿no? Aunque dijeran los zapatistas ahora el extractivismo de la esperanza, ¿no? Pues estamos en este momento de tomar inspiración de esas experiencias, ¿no? Y bueno, en mi experiencia ahora aquí en Connecticut, pues he estado acercándome, intentando encontrar también un hogar político para mí, porque no podría hacer yo mi versión completa sin tener un hogar político, un lugar donde desarrollarme, pues es parte de mi esencia como oaxaqueña. Yo creo siempre estar buscando esa otra parte para ser pleno, ¿no? El estar en comunidad. No podría como inmigrante decir voy a encerrarme en un trabajo 40 horas todo el tiempo y me aguanto hasta que regrese a Oaxaca, porque no se puede hacer nada más en este país, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues encontré a la gente correcta, o ella me encontró, o no sabemos, que estuvieron en mi camino. Y así fue como llegué a conocer una organización que se llama Heavenly. Esta organización de la que soy parte ahora de la mesa directiva, es una organización que se dedica a apoyar mujeres refugiadas e inmigrantes. Entonces hay un programa de 6 meses en el que las mujeres participan, toman clases de inglés, toman clases de computación, toman clases de pues aprender a navegar el sistema, ¿no? En términos de legales, conocer sus derechos, y otros 4 meses la pasan tomando espacios en lugares donde puedan recibir capacitación para el trabajo. Entonces, en esta capacitación para el trabajo, ellas aprenden habilidades enfocadas en tener como un certificado, por ejemplo, para manejo de alimentos, para poder tener acceso a mejores empleos. Pero entonces, después, cuando ellas se gradúan, se les apoya a conseguir un empleo. Por un tiempo, bueno, esta organización lleva 5 años, ya más de 5 años trabajando, entonces pues siempre evaluando, ¿no? Cómo va el proyecto, cómo va el programa, y al ser como la mesa directiva integrada por miembros de la misma comunidad de exalumnas, se retroalimenta. Y así fue como llegamos a la conclusión de que pues el empoderamiento también para las mujeres, bueno, ¿cómo sabemos que el discurso de empoderamiento hacia las mujeres también el capitalismo lo ha envuelto para integrar a las mujeres al sistema de explotación? Simplemente, ¿a dónde vamos a integrar a las mujeres al campo laboral? ¿A cuál campo laboral? ¿Qué les ofrece este campo laboral? ¿No? ¿A que se vayan a encerrar 20 horas a Amazon? ¿O qué tipo de empleo van a tener estas mujeres? Entonces, ¿a quién le está sirviendo el que las mujeres se integren al campo laboral? ¿A alimentar este sistema? Como se hablaba en la mañana, de pensar en cosas transformadoras y pensando en qué es transformador para el empleo y el desarrollo económico de las mujeres. Entonces, ¿qué es más transformador que el cooperativismo, ¿no? ¿Qué es más transformador que la colaboración, que hacer comunidad, que saber cómo nosotros podemos ir agrietando este sistema poco a poco, con semillas, con pasitos? Y así es como nació este impulso este año. Heavenly se ha dedicado a escuchar también cuáles son nuestras necesidades, que es el cuidado. Como sabemos, un gran reto para la justicia hacia las mujeres es un sistema de cuidados. Entonces, pues muchas de las exalumnas necesitan un daycare y estamos impulsando el desarrollo de un daycare en el que las egresadas puedan obtener un empleo. Tenemos ahorita más de 100 egresadas. Entonces, las egresadas, por ahorita tenemos 95 graduadas, 80 graduadas con empleo seguro y 60 graduadas que se involucran en la comunidad y en actividades comunitarias. Oh, claro. Me gustaría escuchar también un poco de la historia de los demás compañeros, de cómo se interesaron en las cooperativas y cómo comenzaron con este interés, y volvemos a escuchar un poco más del trabajo de las organizaciones en las que participan, si les parece bien. Gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Soy Gaby Pereira. Creo que este es el único salón donde puedo decir mi apellido y lo entiendo.
cortan o dicen de otra manera. Mi pronombre es ella. País hace 8 años y emigré siendo el país donde crecí. Yo soy uruguaya y venezolana. Soy tercera generación de inmigrantes. Mis abuelas y bisabuelas emigraron de sus campos, de sus comunidades hacia las ciudades y por guerras, por diferentes motivos políticos, todos mis abuelos tuvieron que emigrar de un lugar a otro. Entonces, desde que crecí, el sistema de colaboración para sobrevivir en un nuevo lugar fue algo que siempre estuvo presente en mí. Al punto que cuando yo era chiquita, 5 o 6 años, yo pensaba que los acentos eran característica de una persona, porque toda mi comunidad tenían acentos diferentes cuando hablaban, porque siempre había una señora que nos cuidaba, siempre había una señora que nos recogía de la escuela, siempre había alguien que nos ayudaba y con ese compromiso de comunidad, de que en esto estamos todos juntos, estamos luchando todos juntos, es que yo crecí. Cuando llegué acá a los Estados Unidos, me encontré con un lugar muy individualista, ¿no? Por muchísimas razones. Yo en verdad no conocí y viví el efecto de Estados Unidos en mis tierras ancestrales, pero no sabía el efecto de Estados Unidos en su propia. Y eso es algo con lo que me he estado reencontrando, estudiando y viviendo durante los últimos 8 años. Y he estado trabajando en un lugar que se llama el Fideicomiso de Tierra de Agricultores de Color, con el fin de encontrar soluciones de colaboración, cooperativas, en lo que significa tener una relación sana con la tierra aquí en Estados Unidos y poder hablar así de soberanía alimentaria, de soberanía de tierras. ¿Aló? Sí, buenos días a todos. Yo me llamo David Molina Hernández. Cuando mencionaste que hablar un poco como de mi involucramiento con el movimiento cooperativo y después hablábamos de las organizaciones a las que hacemos parte, para mí es un poquito difícil separarlas. Entonces voy a tratar como de no separarlas, de separarlas pero no separarlas mucho. Yo llegué a este país sin papeles hace 7 años, ya casi 8 años, y conocí de primera mano y también de la mano de mi comunidad por lo que se pasa, por las dificultades que hay y también por las diferentes dinámicas que tiene la comunidad. Entonces, una vez ya estaba legalizado, quería encontrar un trabajo en el cual yo pudiera trabajar para mejorar las condiciones de mi comunidad, de la comunidad inmigrante con o sin papeles, ¿cierto? Y ahí fue cuando me encontré con Fuerza Laboral, y en Fuerza Laboral empecé a conocer primero que el movimiento cooperativo de Estados Unidos, o al menos el movimiento cooperativo del noreste de Estados Unidos, es bastante pequeño. Yo soy colombiano. En Colombia hay cooperativas de cientos de socios, cooperativas que mueven grandes partes de la economía, y aquí me pareció muy extraño que no existiera ese mecanismo. Entonces yo dije, por un lado dije, pues, tiene sentido que en el país capitalista por excelencia el movimiento cooperativo no sea tan masivo, pero al mismo tiempo no me lo esperaba. Entonces, eso por un lado. Entonces yo dije, está interesante esto de empezar una economía solidaria. Fui conociendo más
Y ya después que estemos hablando pues de mi organización, más o menos les cuento de por qué me parece que es una de las mejores maneras de construir un crecimiento eh, sólido de nuestra comunidad inmigrante. Gracias. Voy a tratar de ser breve. Yo soy mexicano. En México tenemos sociedades mutualistas permitidas por la Constitución desde 1857 y es un país que tiene tuvo una amplia y muy fuerte cultura cooperativista, pero además heredada de la cultura indígena que hacía este trabajo colectivo. Yo crecí con un pie en la comunidad indígena, en donde hacía tequio cuando era niño y aprendí a hacer trabajo colectivo voluntario para que la comunidad creciera. Y en la escuela, en la comunidad criolla donde tenía que crecer, era parte de una cooperativa a los 6 años en la primaria, porque para poder gozar de la comida en la escuela, los niños tenían que ser parte de la cooperativa. Y entonces yo crecí en una cultura cooperativa. Cuando en 1974 empecé a organizar comités y sindicatos, tenía 9 años, no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo. Mi intención siempre fue crear procesos colectivos democráticos. Más adelante tuve la fortuna de poder crecer organizativamente. En el 1994 era asesor de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y como tal de proyectos cooperativos, y entonces nosotros fuimos parte del proceso de negociación entre el EZLN y el gobierno y éramos asesores del EZLN en la negociación desde el mundo cooperativo. Ahí tuve el chance de trabajar con la Federación de Cooperativas Agrícolas de El Salvador, FEDECOPADES, tuve el chance de trabajar con las cooperativas de producción de café en Nicaragua, con el Comité de Unidad de Campesina en Guatemala. He vivido en 7 países diferentes organizando, ayudando a la gente en diferentes procesos. Organicé y ayudé a soportar procesos cooperativos en Ecuador. Y cuando ya no había para más dónde correr, pues terminé aquí. Entonces, aquí llegué hace 10 años a ayudar a codirigir un proceso de centros de trabajadores inmigrantes en Massachusetts y Rhode Island, gente de 16 países diferentes, 9 centros de trabajadores, 6 idiomas al interior diferentes, y adivinen qué terminé haciendo, cooperativas adentro de los centros de trabajadores, hasta que pues hubo que emigrar porque yo no estaba ahí para construir cooperativas, sino para construir organización laboral, y entonces me vine a construir cooperativas, porque las cooperativas, yo me di cuenta, aquí es nuestra oportunidad de tomar las ventajas que ofrece el sistema y usarlas a favor de nuestra gente. Entonces, nosotros podemos crear empresas cooperativas en un país que privilegia y da derechos a las empresas. Y entonces nosotros somos dueños de empresas. Pero entonces la empresa puede darnos derechos a nosotros, puede darnos fondo de retiro, puede darnos seguridad social, puede darnos atención médica, y entonces es una solución. Cuando era director del centro de trabajadores, teníamos que luchar contra el robo de salario, teníamos que luchar contra el abuso, teníamos que luchar contra el acoso, teníamos que luchar contra las amenazas. Pero si somos los dueños de la empresa, todo eso ya no está ahí. Entonces, construir cooperativas, para mí, es crear soluciones para nuestra gente. Es poner el hombro para ayudarles a salir juntos de este atolladero en el que estamos, para ayudarnos a brindar comprensión mutua. Entonces, por eso construyo cooperativas, porque vengo de estos procesos, de estos compromisos.
Y ahí lo dejo. Gracias, Pavel. Se me hace muy poderoso lo que comparten los compañeros, especialmente porque hacen énfasis en cómo las comunidades que han sido históricamente marginadas y han estado en resistencia son precisamente las que se encuentran desarrollando estas cooperativas. Y también me llama mucho la atención que en las conversaciones escucho repetidamente la palabra cultura, que se necesita precisamente una cultura de cooperativismo y que hay una diferencia entre los establecimientos legales, que son los negocios, y la cultura cooperativista. Y también precisamente cómo es que es precisamente en este país donde se busca el aislamiento y se busca el individualismo, precisamente donde encontramos más retos para desarrollar esa cultura, más allá de los negocios, sino la cultura de cooperativismo, incluso dentro de las cooperativas. Entonces, a mí me gustaría también escuchar de su experiencia de ustedes, pues, cuáles son los retos que se han encontrado, tanto ustedes como las comunidades con las que trabajan, y cómo es que ustedes y las comunidades con las que están trabajando están enfrentando esos retos y cómo pueden las cooperativas darle más poder a las comunidades indocumentadas específicamente. Si empezamos por ese, me parece bien si empezamos por el lado de Pavel. No, Bueno. A ver, ponme en orden, Javier. La primera pregunta es… pues la pregunta es en sí, ¿cuáles son los retos más Ya, grandes que a encuentran? ver. ¿Cómo los están enfrentando? Y cómo es que a través de esos retos desarrollas más poder para las comunidades indocumentadas. Uno de los primeros desafíos que tenemos que resolver es ¿qué hacemos juntos? Un montón de gente sin papeles, que necesita trabajo, que no tiene redes sociales, y no estoy hablando de Facebook, sino de redes sociales de comunicación y soporte, no tiene redes familiares, no tiene ahorros, no tiene propiedades, no tiene contactos. ¿Cómo hacemos para desde ahí empezar a construir alternativas para gente como nosotros que llegamos a este país con 5 bolsas y nada más? Y corriendo de la guerra, de la represión, de situaciones cíclicas detrás nuestro. Y entonces, ¿cómo hacemos para que la gente pueda enraizarse, crear nuevos procesos culturales? ¿Cómo construimos comunidad? Con lo que hay, ahí, a mano. Y a veces lo que hay a mano es mi vecino, mi vecina, mi gente que vive cerca. Y a veces la gente que vive cerca no viene de donde yo vengo, ni habla el mismo idioma. Entonces, ¿cómo le hago? Creamos alternativas diferentes. Entendemos que este país privilegia, como decía yo, la propiedad privada y a los negocios y a los dueños de negocios. Entonces, creamos sociedades de responsabilidad limitada, LLCs, que son como sociedades anónimas que no tienen que decir quiénes son sus dueños, y eso nos permite tener propietarios de pequeñas compañías sin que necesariamente tengan que decir su nombre. Eso nos permite crear espacios productivos en donde la gente se puede organizar a sí misma, respaldarse a sí misma y empezar a aprender procesos juntos de cómo crear una economía social y solidaria para soportar sus procesos familiares, sociales, comunitarios y culturales. ¿En qué idioma lo hacemos? Cuando yo empecé a trabajar en cooperativas aquí, yo dije, yo hablo español, mastico medio el inglés, entiendo todo, eu falo um pouquinho portugués. Dije yo, vamos, ¿no? Inmigrantes, dije. Hoy trabajo con comunidades de Egipto, Irán, Irak, India, Pakistán, Sri Lanka, Bután, Burkina Faso, Vietnam.
Congo, Angola, Costa de Marfil y 16 países de Latinoamérica. En Rhode Island, Connecticut, Massachusetts, Vermont, New Hampshire y Maine. 35 cooperativas inmigrantes, todos ellos indocumentados. Todos. ¿Cómo hacemos? Pues nos rascamos con nuestras uñas y la resolvemos entre nosotros. ¿Cuáles son nuestros mayores desafíos? ¿Qué hacemos con nuestros aliados buena onda, que nos quieren ayudar, pero que no nos quieren dirigiendo nuestros procesos? ¿Qué hacemos con los desarrolladores blancos, aliados, buena onda, que se hacen gerentes de nuestras cooperativas, que se hacen administradores de nuestros procesos, que se llevan nuestras carteras de clientes cuando se enojan con nosotros y que abusan de nosotros, pero son aliados, son buena onda? Entonces, ¿qué hacemos? Entrenarnos a nosotros mismos para no depender de nadie, darnos capacidades. ¿En qué idioma? En todos. ¿Quién entrena? Nosotros. ¿Cuál es nuestro trabajo? Entrenar a cada una de las comunidades, de las culturas, en su propio idioma, para que tengan la capacidad por sí mismas de no depender de nadie, de no estar esperando la ayuda de nadie a que les vengan a resolver la vida. Y hoy les puedo decir con mucha satisfacción que trabajo con casi todos los que están aquí, y con los que todavía no, voy a trabajar. Se los prometo. Y les puedo decir, es maravilloso tener que sentarse en un salón en donde tengo que esperar a que alguien traduzca lo que estoy diciendo al árabe, para que alguien traduzca lo que estoy diciendo al portugués y para que alguien traduzca lo que estoy diciendo a cualquier otro idioma. Pero no solo eso, estamos construyendo el currículum de entrenamiento para toda la gente en sus propios contextos culturales. No estamos traduciendo literalmente lo que dice un manual. ¿Por qué tenemos comunidades como la comunidad somalí bantu que no tiene una expresión escrita idiomática? Ahí les encargo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Saben con cuánto dinero cuenta el Departamento de Servicios para Inmigrantes en el Instituto de Desarrollo Cooperativo para este trabajo? ¿Saben con cuánto personal tengo de apoyo para el trabajo que estoy haciendo? Solo yo. Pero eso no nos frena, porque tenemos un montón de gente detrás y organizaciones que puede ayudarnos a cofinanciar los procesos. Y entonces, cuando no tengo dinero, yo digo, qué chévere, porque eso me facilita ir a pedir y tocar la puerta del vecino a pedirle azúcar. Me facilita ir a pedir ayuda. Y entonces hoy puedo decirles que tengo organizadores en el terreno, como aquí en Connecticut, que tenemos una organizadora en el terreno que viene y atiende a las cooperativas que están aquí en persona, y no le pago yo, porque yo no tengo dinero, pero le paga otra organización. Y en Vermont estamos haciendo lo mismo, y en Maine estamos haciendo lo mismo. No necesito dinero, necesito aliados. Y aliados no que vengan a tomar la dirección de lo que estamos haciendo, sino que puedan financiar lo que queremos hacer localmente. Los desafíos son encontrar esos aliados respetuosos, integradores y que no nos vean como parte del personal de la cocina.
¿Y qué estamos creando? Después les cuento, porque este no es el momento, creo, todavía. Eso. Gracias, Pavel. Bueno, seguir después de Pavel es muy difícil. Pero bueno, hay algo que tenemos que hablar aquí, sobre todo entre nosotros que somos los mismos inmigrantes, que queremos hablar de las dificultades que se nos vienen, ¿cierto? De las dificultades que entre ellas está, bueno, empecemos por cómo mi organización piensa en las cooperativas. Mi organización empezó hace 18 años, yo no estaba hace 18 años, pero empezó hace 18 años, enfocada frente a la injusticia en el trabajo, que es, yo diría que una de las maneras más violentas en las que enfrentan los inmigrantes sin documentos en este país, que son los abusos laborales y las violaciones en el trabajo, robo de salario, etcétera, etcétera. La organización empezó en eso como un centro de trabajadores, solucionando caso a caso, aprendiendo, enseñando sobre derechos laborales, y se enfrenta a dos grandes dificultades. La primera, algo que mencionó Pavel, y es que en este país se privilegia a las empresas, a la propiedad privada, ¿cierto? Y más que todo a los empleadores. Los empleadores tienen muchos más derechos que los empleados. Y la otra dificultad a la que se vio enfrentada fue que los problemas, las injusticias laborales, desgraciadamente es un problema cíclico, en el cual una persona que sufre una injusticia laboral recae en otra injusticia laboral después de algunos años y vuelve a recaer en otra injusticia laboral. Y en el peor de los casos, que es el peor de los casos, pero es un caso muy común, en el cual las personas caen en injusticias laborales, pero aprenden la injusticia, aprenden cómo la hacen, aprenden cómo el empleador hace esa injusticia. Entonces, cuando tienen un poquitico más de poder, cuando tienen más experiencia y más años en este país, le aplican esa injusticia a personas que acaban de llegar en este país. Entonces, eso para que no nos romanticemos porque somos inmigrantes. Claro. Sí, o sea, cuando vemos eso, es una cosa que casi que quiebra el corazón, porque uno dice, pero ¿cómo le puedes estar haciendo a alguien lo que te hicieron a ti? ¿Cierto? Un americano te hizo a ti y después un colombiano te hizo a ti y tú ya le estás haciendo a tu compañero nicaragüense. Entonces, al ver esas dos grandes dificultades, buscando soluciones, fuerza laboral, que estamos en Providence, no había dicho, Providence, Rhode Island, encuentra la economía solidaria y encuentra el cooperativismo. ¿Por qué? Porque en empresas cooperativas el abuso laboral como lo conocemos hoy en día no puede existir, porque todos somos socios, porque todos obtenemos ganancia, porque todos tenemos voto, ¿cierto? Y porque todos creamos, y porque si se hunde el barco nos hundimos todos, nadie quiere eso. Y porque no puede haber un problema cíclico en el cual las personas aprenden la injusticia y aplican la injusticia. Porque una vez crea una cooperativa, se empieza a pensar menos individualista y se empieza a pensar más colectivamente y se empieza a pensar más solidariamente. Entonces ya lo que se va a aplicar es solidaridad, no se va a aplicar las injusticias laborales. Entonces fue por eso que hace, creo que 8 años, Pavel conoce a Fuerza Laboral antes de que yo entrara a Fuerza Laboral. Y se empieza con esto y empezamos a ver lo que pasa en ese otro problema, que es que, por ejemplo, en Rhode Island no existía legislación para las empresas convertirse en cooperativas.
Entonces Fuerza Laboral, con muchos aliados y con muchos buenos y malos aliados, como lo habíamos dicho, en el 2016 logra pasar legislación para que las cooperativas puedan ser una realidad y las personas puedan registrarse como cooperativas. En 3 meses es bueno, una cosa impresionante, pero va a mostrarnos lo poco que se tiene en esta parte acerca de lo que es una cooperativa. Ya Pavel lo decía, de por qué cuando las personas pueden ser dueños sin necesidad de poner su nombre en sí, de necesidad de poner su identificación ahí, pueden beneficiarse y, perdón, y también porque cuando se es inmigrante indocumentado y no tienes el espectro total de los derechos que tienen los ciudadanos, tienes que unirte con los demás. Tienes que unirte con los demás que tampoco tienen documentos y entre todos juntos tienen que empezar a salir de la subeconomía, porque no lo hemos hablado hasta ahora. Es un término controversial, a algunas personas no les gusta, a otras personas sí les gusta. Solamente lo estoy utilizando para ejemplo, en el cual la mayoría de los indocumentados, la única manera que pueden obtener una manera de ganarse su vida es por medio de una subeconomía. Es una economía que no registra en los grandes números y en el momento que se están haciendo los presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Los indocumentados muchas veces no pueden acceder a ninguno de los programas federales o estatales porque ellos necesitan esos números que nosotros no les podemos dar. Nosotros no les podemos decir, tenemos aquí 50 personas ayudándoles, porque nos van a pedir 50 números de seguridad social que nosotros no les vamos a poder dar. Entonces es por eso que el atacar por medio de cooperativas a la economía es una manera de salir de esa burbuja que genera tantos problemas críticos. Lo dejo hasta ahí para que tú puedas seguir. Gracias. Retos. Yo voy a empezar desde el nivel individual al sistémico. En mi opinión, como migrante, uno de los retos más grandes que se tiene a nivel individual es el duelo que viene con la migración. Sobre todo cuando se es ilegal. Salir de tu casa y no poder más nunca abrazar a tu mamá, a tu abuelo, a tu abuela, a tu comunidad. Esos olores con que creciste, esos sabores con que creciste, de repente un día decirle, ya está. Y llegar a un lugar donde a nadie le importa que tu país esté en guerra y se esté cayendo porque tú tienes que ir a trabajar, a pagar cuentas. Eso es algo que nos convertimos en robots de una manera para no sentir ese duelo, para no sentir esa tristeza. Y la llevamos muy dentro. Y eso hace que en lo que yo he observado y mi proceso también, es ese duelo, esa tristeza, la traes acá y está contigo. Y si no le dices, hola, ¿cómo estás? Vamos a tomarnos un café, que es lo que te pasa hoy. Vamos a llorar un ratito, siempre va a estar allí, ¿no? Y siempre va a estar ese autómata de que tenemos que trabajar, tenemos que mover, échale ganas, tú estás en este país a hacer plata porque aquí tu landlord no le importa que tu país se esté cayendo y se estén matando entre ellos, ¿no? Ese es lo primero que hay, que yo creo que no lo hablamos lo suficiente, la tristeza que viene con estar en un nuevo lugar y no poder físicamente regresar al otro. Y una vez que sales del otro, algo pasa que ya no eres de allá tampoco. Entonces tú siempre estás en ese limbo de que soy de acá, soy de allá, no soy de allá y tampoco de acá. Y con eso también cuando vamos a los sistemas, cuando yo trabajo en la agricultura, yo soy agricultora, una de las cosas una de los aprendizajes que sí nos podemos traer en esa maleta que nos montamos es el cómo cuidar de la tierra, ¿no? Nosotros
desde mis bisabuelas viene este conocimiento y esta sabiduría de que nosotros tenemos que respetar el ciclo que viene de semilla a semilla. Tú tienes la responsabilidad de cuidar a la tierra porque la tierra te cuida a ti y la tierra está donde tú estás, ¿no? Y cuando trabajamos en sistemas aquí en los Estados Unidos que son de explotación desde hace más de 500 años, ¿no? Aquí hubo un genocidio increíble a los indígenas de este lugar, que los desplazaron de sus tierras, después trajeron a personas esclavizadas a realizar trabajos forzosos y esos sistemas todavía no se han roto y por eso seguimos allí. Entonces, desde la cooperatividad, desde la colaboración, ¿cómo aprendemos a vivir el dolor de ser desplazados en nuestras propias tierras y aprender a reconectarnos con la tierra que nos está dando alimento para cuidarlos, al mismo tiempo de cuidar nuestra cultura, al mismo tiempo de cuidar nuestras semillas, al mismo tiempo de tratar de hacer algo viable económicamente? Es muy difícil y la única manera que hemos aprendido que quizás pueda funcionar, porque no voy a romantizar esto, no sabemos si funcione, es trabajar de manera cooperativa, no solo para tener el título de propiedad de un terreno, sino de la manera en que lo vendemos, porque de esa manera nosotros ponemos precios, nosotros nos educamos en las cosas que nos hace falta, nosotros tratamos de navegar el sistema, porque siempre hubo alguien que llegó primero que nosotros y esa es la persona que hey, le tenemos que tocar la puerta y decirle, vamos a tomarnos un café, vamos a hablar, ¿no? Es eso, es la cooperatividad desde la relación hasta lo que te está dando la oportunidad de vivir, y no sobrevivir, pero vivir dignamente. Eso, por eso en mi trabajo tratamos de buscar siempre la manera de cuál es la colaboración exacta en el momento adecuado que nos pueda dar un paso más adelante para el que venga después no tenga que empezar desde cero. Ella puede ya empezar desde el paso 3 y así. Gracias, pues para cerrar, creo que los retos han sido también, comparto, como dice la compañera, el proceso también individual y ya para el proceso de crear comunidad y trabajar en colectivo y crear cooperativas, pienso que tener la capacidad de tener ese colchón de espera para crear, para generar esa reserva, no solo para poder emprender una cooperativa, de poder invertir en tu cooperativa, de esperar el tiempo para que esta cooperativa te dé para vivir, te dé un sueldo, te dé un ingreso. Creo que eso es un lujo muy difícil de sostener en este contexto, porque pues en otros contextos tú no necesitas como ingreso diario, ¿verdad? Está tu comunidad, está tu familia, te acercan una comida, te ayudan, hasta te apoyan para que empieces, ¿no? Y desarrolles tus esfuerzos. Pero aquí ese es uno de los retos, ¿no? El estar, como dicen los compañeros, ¿no? Estar cargando con una deuda, pero no solo vienes cargando con eso, sino también con el sueño americano, ¿no? O sea, de colonizar esta parte, cómo la gente hace tanto esfuerzo para llegar hasta aquí y cuando llega aquí, pues viene con esa idea de ya lo logré y ahora voy a hacer mi sueño americano y entonces caer en cuenta de decir, wow, ¿sabes qué? Todo eso no es una realidad y no solo tienes que deconstruir esa idea, soltar ese sueño americano capitalista y saber que el camino era exactamente como lo venían haciendo de donde vienes, ¿no? Entonces, muchos compañeros todavía no sueltan el sueño americano, ¿no? De decir, gracias a este país que me haya recogido y como de pronto digo, no, este país te obligó a migrar, no te está acogiendo ni te está dando una oportunidad. No, estamos aquí reclamando lo que nos fue arrebatado históricamente, no estamos aquí para darle las gracias a los gringos de que nos están abriendo la oportunidad del sueño americano, ¿no?
Entonces, decolonizar eso es bien difícil en la comunidad inmigrante. Y todavía también ese colchón también para soñar, ¿no? No solamente es el colchón económico para emprender tus cooperativas, sino el colchón emocional, como dice la compañera, esa reserva emocional, para atreverte a soñar, para atrever a decir puedo hacer esto, ese empoderamiento. Entonces, si es difícil como comunidad inmigrante, es difícil más siendo mujeres, intentando también organizar colectivamente, abriendo espacios para que se escuchen las voces de las mujeres en los espacios organizativos. Y hay tanto trabajo que hacer, pero bueno, creo que yo hasta ahí lo dejo. Tenía la indicación de entrar con 15 minutos, así que me fui rapidísimo a acabar mis 15 minutos, pero no sabía exactamente la dinámica de preguntas, así que creo que agoté lo que tenía para compartir esta tarde. Muchas gracias. La verdad es que me quedo con un sentimiento de me siento también muy inspirado por las compañeras, los compañeros que están presentes el día de hoy compartiendo. Algo que Gabriela mencionó es que cuando nosotros migramos, nosotros también venimos con nuestros sueños, con nuestras semillas, con nuestra música y nuestra cultura. Y son estas semillas las que estamos poniendo en la tierra el día de hoy, haciendo este tipo de conversaciones, haciendo eventos como este, para que crezcan y puedan crear grietas en la panza de la bestia. Y ya pues para concluir el panel, nos despedimos, como dice la compañera. No sé si tengan una oración, solamente una oración, 5 palabras. Ajá. ¿Qué le dirían a una persona que está empezando su cooperativa o que tiene curiosidad en una cooperativa, no? Muy breve, o así, una despedida. Voy a hacer una expresión caribeña. Prepárate que lo que viene es merengue ripiado. No se dejen engañar, este país tiene historia cooperativista y el macartismo borró esa parte de la historia. Este país salió de la Gran Depresión de la mano de cooperativas y sindicatos. Tenemos que recuperar esa historia, también es nuestra. Eso. Que no se sienta solo, que ya hay otras personas haciéndolo y que todos podemos aprender de nosotros mismos. Yo diría que recuerden que la cultura cooperativista se trae en las venas, lo traemos en la sangre y en la sabiduría de nuestros ancestros, solo tenemos que volver al principio. Muchas gracias.